Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330 AM y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Bueno, muy buenos días. Aquí nos encontramos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Estamos esperando algún inconveniente con la compañera Paola. Mientras la esperamos, hoy comentarles que no vamos a contar con la columna de la diputada Ana Olivera, ya que se encontraba muy mal de la voz, es decir, está como está el pueblo uruguayo, todo el mundo o entra en la gripe o está saliendo de la gripe, así que bueno, para eso le mandamos un saludito a nuestra diputada Anita Olivera, que se mejore. Igual, de todas formas, está en el Parlamento allí dando la lucha y la pelea. Y en ese sentido, queríamos ponernos un poquito al día también, porque tenemos 5G, la portabilidad numérica y un gobierno que hace referencia a las mil maravillas y que todo está impecable, así que queríamos hablar con nuestro queridísimo compañero Pablito Siris, que él es integrante del directivo de la URSEC, para ver cómo está, para que nos ponga un poquito al tanto de cómo está esa situación. A ver, voy a agarrar los micros. Muy buen día, María José, muy buen día para toda la audiencia. Buen día, Pablo, hola. Bienvenido. Estaba buscando los auriculares, ya los tengo. Bien, mil disculpas entonces que nos pisamos. No, por favor. Muy buen día para ti, para la audiencia. Es ciertamente una situación compleja. En estos días se han dado a conocer algunas informaciones que ponen un poco el dedo en el ventilador en relación a algunas situaciones que están sucediendo en nuestro país en relación con la industria de las telecomunicaciones, con este sector tan importante para el desarrollo de nuestro país y en el que habíamos sido o fuimos vanguardia durante décadas. Exactamente. Y ahora, pareciera que nos alegramos o nos contentamos con no estar tan atrás en algunas cosas, y eso es bastante terrible. Pero bueno, vamos por partes. Exacto. ¿En qué es lo que vamos debilitando? Para comentarle un poquito a la audiencia, como de forma... Es un tema bastante complejo, ¿no?, para la comprensión, pero ¿en qué se está debilitando la empresa pública, en este caso Antel, Pablito? Perdón. Fíjate, nosotros tenemos una situación No, por favor. Tenemos una situación muy particular, que es un conjunto de medidas que se han tomado
en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la URSEC, que debilitan precisamente, como tú señalabas, a la empresa pública, y que además ponen en entredicho buena parte de lo que debería estarse haciendo a efectos de poder acompasar o poder mantener a nuestro país en esa posición de vanguardia de la que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, la portabilidad numérica, que tiene como único objetivo, como objetivo manifiesto, el de debilitar a la compañía más grande en un mercado determinado en beneficio de las más chicas. Para eso existe la portabilidad numérica en todo el mundo, no solo en Uruguay. No es un problema de Antel, no es un problema de nuestro país. Es que la portabilidad numérica existe para incentivar la competencia y hacer que las empresas más grandes se dan abonados en función de para las más chicas. En nuestro país eso tiene nombre y apellido, la más grande es Antel, las más chicas dentro del mercado local son Telefónica y Claro, aunque en el mercado global son empresas gigantescas que compiten contra una empresa muy menor en capital, en capacidades, como es Antel, porque es nuestra empresa que solo opera aquí en Uruguay, ¿verdad? Entonces, bueno, es una situación complicada en ese sentido. Por otra parte, se han reducido las tarifas que las empresas pagan para acceder a la red fija de Antel. Esto quiere decir que las empresas ahora las empresas privadas pagan menos cuando un usuario de Movistar o de Claro llama a un teléfono de Antel. Esto implica una reducción en los ingresos de Antel y, por supuesto, un beneficio para estas empresas privadas. Del mismo modo, se les ha renovado las licencias de uso de espectro. El uso del espectro es como si fuera el peaje por utilizar el espectro radioeléctrico. Es como el espectro radioeléctrico funciona como grandes carreteras a través de las cuales se desplazan las ondas. Viene y a ser el como pago el de esa licencia. Sí, digamos, cuando se habla del espectro radioeléctrico hablamos de qué tanto oscila una onda de frecuencia, ¿verdad? Decimos que una frecuencia de 3,5 GHz, por ejemplo, que es la que se utiliza para el 5G, oscila 3.500 millones de veces por segundo. En cambio, la frecuencia de 850 MHz oscila 850.000 veces por segundo, es bastante menos. Entonces, las frecuencias más altas son oscilaciones muy rápidas, las frecuencias más lentas, más bajas, son oscilaciones más lentas. Eso hace que se llegue con las más altas a menor distancia, pero con mayor calidad, y en las más bajas en las más altas decía a menor distancia pero con mayor calidad, y en las más bajas a mayor distancia pero con menor calidad. Entonces, las dos son muy importantes. No se puede decir que una es vieja o está en desuso o está atrasada, no es cierto. Las dos frecuencias son muy importantes, se utilizan para lo mismo. Se asigna esa frecuencia para dar servicios de telecomunicaciones. Y la renovación que se está haciendo por parte del Poder Ejecutivo a los mismos precios, por los mismos lapsos y en las mismas condiciones técnicas que cuando fueron concedidas originalmente hace 20 años, da la pauta de el disparate que significa. Solo si pensamos en lo que hacíamos hace 20 años, con nuestros teléfonos, nos damos cuenta de que esto no debería poder ser así. Pero además, desde el punto de vista de la industria, no de las personas, las capacidades que tienen hoy las frecuencias son muy superiores, y claramente esto no debería suceder de esta manera, no se debería hacer una renovación administrativa. La decisión que debió haberse tomado es la de subastar nuevamente las frecuencias para que las empresas
mostraran a través de las ofertas de la puja cuáles eran sus capacidades o hasta dónde estaban dispuestas a pagar por estas frecuencias y no renovarlas por un precio que es mucho menor de lo que correspondería. Bien. Eso en lo que refiere a telecomunicaciones. En estos días también en la URSEC, la gente olvida a veces, piensa que la URSEC tiene que ver solo con teléfonos, pero también tenemos que ver con servicios de comunicación audiovisual y con servicios postales. En estos días se ha dado a conocer de una frecuencia, de una emisora argentina que es retransmitida por otra emisora aquí en Uruguay de manera absolutamente, digamos, poco regular. Habrá que determinar qué tan irregular es esta situación, porque hasta donde nosotros tenemos información no fue solicitada ninguna autorización en este organismo, por lo tanto sería una situación realmente muy, muy inadecuada y vamos a estar solicitando información al respecto, porque no solamente asistimos a un proceso cada vez mayor de concentración de los medios de comunicación en nuestro país, contrariamente a lo que se estableció hace ya unos cuantos años a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que además de asistir a esta concentración, ahora también estaríamos asistiendo a una incorporación, a una extranjerización de nuestras frecuencias, que es una situación ya realmente muy preocupante, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo las consultas pertinentes para ver cómo podemos resolver esta situación, que además se aúna a otras situaciones muy poco claras vinculadas a los medios de comunicación que se han dado en estos días, como las transferencias muy importantes de mucho dinero que ha hecho el Poder Ejecutivo para que los principales canales de Montevideo financien programas que en realidad son franquicias extranjeras de programas que no aportan más nada a nuestra población y a nuestra cultura que ingresos para estos importantes canales, para estos muy importantes canales de comunicación que no hacen sino ganar más de lo que ya ganaban vía publicidad, etcétera. Ciris, para ir redondeando, Paola Beltrán te habla. Todas estas cuestiones que atentan contra la empresa pública, ¿no? En el caso de Antel, ¿no? Que la van como perforando, son fácilmente, ¿cómo sería la palabra? ¿Se puede ir para atrás eventualmente en este proceso o la forma en que está hecho dificulta después volver a, digamos, tener como el control de la empresa? Son situaciones muy difíciles. Debilitar a una empresa de telecomunicaciones, perdón que no te había saludado primero, Paola. Llegué un poquito más tarde, por eso. Debilitar a una empresa de telecomunicaciones es gravísimo. Claro. Porque el atraso tecnológico que se genera en una empresa de esta magnitud es brutal. Hoy se celebra por parte del presidente de Antel y de otras autoridades las velocidades que se llega con el 5G en nuestro país. Exacto. Pero son velocidades a las que se llega con radiobases que ya habían sido instaladas a partir de 2019, que habían sido compradas e instaladas a partir de 2019 y que se están encendiendo 4 años después. Claro. El atraso tecnológico que eso implica en nuestro país y que implica además el atraso en relación con el resto del despliegue que hay en otros países del continente es muy impresionante. Para que tú te hagas una idea, el 5G en Brasil es una realidad desde en las principales ciudades como Sao Paulo, es una realidad hace ya 3 años, ¿no? Si yo hubiera tenido que elegir dónde instalar una empresa tecnológica entre 2020 y 2023 vinculada a las telecomunicaciones, ¿dónde me hubiera instalado? Claro. Entonces está bien, ahora llegamos con muy buenas características, pero debíamos haberlo hecho antes. Y esta situación de atraso además
vinculada a las otras cuestiones que planteaba al principio, que han implicado un recorte de los ingresos de Antel, también tienen como consecuencia un recorte en las inversiones. Y al tener inversiones recortadas, o sea, el combo de inversiones disminuidas, ingresos disminuidos y atraso tecnológico es un cóctel terrible para una empresa de telecomunicaciones que pone en una situación muy delicada su futuro, ¿verdad? Aunque hoy no lo estemos viendo, no sea claro y evidente, es como las crisis económicas que tuvimos a fines de los 90 y principios de los 2000, donde los medios de comunicación no los mostraban y más bien te daban cifras que eran extraordinarias, y había algunos que decían que con tal partido se vive mejor, y las semanas o meses después tuvimos la debacle económica que todos sufrimos y cuyas consecuencias todavía hoy estamos pagando como sociedad, ¿verdad? Pablo Siris, muchísimas gracias. La verdad, queríamos tenerte justamente para que nos pusieras un poco al tanto. Ya sabemos que estuviste anteriormente en el Popular y ilustraste bastante bien esta situación. Pero bueno, estaremos en contacto y admiro ese laburo tuyo por ser minoría, ¿no? Justamente en la URSEC. Como todos los... Me imagino lo que debes estar pasando. Ese es el esfuerzo que nos toca hacer, primero para tratar de reducir los daños y después para aprender todo lo posible a efectos de estar en las mejores condiciones para recuperarnos cuando cambie el signo en nuestro país. Así que ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotras. Un fortísimo abrazo, muy buena jornada. Gracias. En manos del Bien, lo comentábamos allí que hoy tuvimos una columna, pero una columna de Pablo Siris, allí del directorio de la URSEC, así que gracias, nos ilustró bastante bien. Y si te parece, Paola, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Vamos a la plaza. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Tercer Congreso del Pueblo, el próximo 10 de septiembre se realizará en el Teatro El Galpón la presentación pública del Tercer Congreso del Pueblo. El evento, que contará con instancias de intercambio y espectáculo artístico, se realizará entre las 11 y las 14 horas. De acuerdo a la convocatoria lanzada, el evento estará enfocado en promover la vida digna, la igualdad de derechos y la libertad real. En el marco de los 208 años del Reglamento de Tierra Artiguista, se presentarán los acuerdos programáticos alcanzados en esta primera etapa con las organizaciones sociales participantes y las y los vecinos que han contribuido en todo el Uruguay como parte del proceso del Tercer Congreso del Pueblo. La actividad es abierta a todo público. Bueno, en otros temas, si no tanto, reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, expresó mediante un comunicado una serie de señalamientos críticos al documento preliminar Plan para la Educación Media Superior 2023, que fuera presentado por la ANEP en la Asamblea Técnicas Docentes de los distintos subsistemas de la educación. Para el gremio, el plan de reforma para educación media superior expresado en dicho documento constituye la continuidad de una reforma educativa caracterizada por la improvisación técnica, el desmerecimiento de la opinión pedagógica del cuerpo docente y la merma presupuestal contra la educación pública. Junto a ello señalan la preocupación por la presencia de componentes altamente regresivos que, en definitiva, vienen a dar cuenta de una profunda contrarreforma en los fines, objetivos y funciones del sistema educativo. El sindicato subraya que dicha contrarreforma tiene por objeto el desplazamiento de la formación integral, crítica y preparatoria del desarrollo de una ciudadanía activa en favor de una propedéutica supeditada a las necesidades de un mercado laboral precario y de baja inclusividad social, algo que se evidencia en los cambios curriculares planteados, entre otros elementos.
Finalmente, el gremio considera que la puesta en marcha de una reforma educativa carente de consensos programáticos elementales con la comunidad educativa está destinada al fracaso, informó el Popular Web. No la lleva nadie. Continuando con la temática de la reforma educativa, la Asociación de Docentes de Química se pronunció sobre la misma. En una carta pública, la asociación manifestó su honda preocupación por el notorio e inexplicable debilitamiento de la formación en ciencia en general y en química en particular. Según fundamentan, ello se aprecia a través de la disminución de la carga horaria que se dedica a esa disciplina, tanto en los cambios que ya se ejecutan a nivel de la educación básica integrada, EBI, como en la propuesta de ANEP para bachillerato. Al respecto, explican que se han pasado de un total de 9 horas semanales obligatorias al equivalente a 4 horas semanales y de ellas solo 3 horas obligatorias en los 3 primeros años. Sobre la propuesta para bachillerato de secundaria, en la propuesta de transformación educativa en el segundo año de bachillerato, química pasa a ser disciplina perteneciente al trayecto de profundización elegible sin carga horaria ni modalidad de dedicado definitiva. La Asociación de Educadores de Química advierte que la propuesta de la ANEP fue elaborada sin participación de docentes referentes en la materia y en su didáctica. En suma, fundamentan la relevancia de la disciplina tanto a nivel teórico como práctico y manifiestan que a través de su enseñanza se aspira a que los niños y los jóvenes no solamente adquieran conocimientos y competencias propios de la materia, sino también incorporen una cultura científica que les permita tomar decisiones en ese plano y en otras áreas de la vida cotidiana, informó La Diaria. Quiero aclarar que también hay un comunicado de los docentes de física y así sucesivamente pusimos de química como uno de los tantos pronunciamientos, ejemplos. Exactamente. Interpelación a Bustillo y Arbeleche por irregularidad en Salto Grande. En una moción firmada por varios legisladores del Frente Amplio, se aprobó el llamado a la Cámara de Diputados a los ministros Azucena Arbeleche, de Economía y Finanzas, y a Francisco Bustillos, de Relaciones Exteriores. El motivo es por la gestión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El miembro interpelante será el diputado frente amplista Nicolás Viera. Viera dijo en rueda de prensa que la interpelación sobre la gestión en Salto Grande la impone la realidad. Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera es que bajo esta administración, donde además no tiene participación la oposición, estén ingresando funcionarios que la gran mayoría, por no decir casi todos, tienen una afiliación política partidaria y un rol militante tanto dentro del Partido Nacional, tanto en el sector de Aire Fresco, como en el Partido Colorado en el sector Vamos Alto, que conduce el senador Germán Coutinho, indicó. Señaló además que la decisión de llamar a Sala Bustillo reside en que la tutoría de la CTM de Salto Grande recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores en un organismo que es binacional. Con respecto a Arbeleche, Viera sostuvo que al ser ella la ministra de Economía es quien genera las partidas presupuestales y quien debería estar controlando en el uso del dinero de todos los uruguayos en ese organismo binacional, informó Caras y Caretas. Igual el presidente dijo que le tiene toda la confianza a Viera. Ya sabemos qué pasa cuando el presidente defiende a sus amigos diciendo que les tiene confianza, ¿no? Y la ministra Arbeleche que dice que ella no tiene nada que ver con el tema de la economía de ella le pide la plata y la manda, yo qué sé. Se movilizaron los industriales. En el marco de una paralización de 24 horas, la Confederación de Sindicatos de la Industria, la CSI, realizó una movilización con caravana incluida el martes pasado, en la que transmitió frente a las puertas de la Cámara de Industria del Uruguay que si no hay negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una mayor defensa de la industria y si no se concretan avances en los consejos de salarios, habrá combate y lucha. El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNRA,
Danilo Dárdano, expresó en su oratoria al final de la movilización que tenemos una unidad contradictoria con la Cámara de Industrias, unidad de sentido estratégico, de buscar junto a la Cámara, junto al gobierno de turno, pelear por un plan estratégico que permita realmente poner a prueba un nuevo sistema de política industrial de desarrollo productivo. Consultado por La Diaria, Dárdano dijo sobre el resultado de las negociaciones que las cámaras industriales consideran que sus reivindicaciones sí son escuchadas, pero que es un diálogo de sordos. Agregó que no hay una mirada en defensa de la producción nacional, especialmente en el sector industrial. El dirigente añadió que dentro de las reivindicaciones también figura la negociación de 40 horas semanales y el pago de 37.500 pesos de salario mínimo en la industria. Son al día de hoy casi una utopía dentro de los consejos de salarios. Esperamos que a partir de esta movilización todo empiece a mover, manifestó. Explicó que las cosas en los consejos de salario están muy trancadas, porque en algunos sectores se ha renunciado a un porcentaje de recuperación salarial a cambio de obtener el Fondo Social Metalúrgico, pero que la respuesta ante eso sigue siendo no. No quieren nada los patrones, no quieren largar el peso, o sea, se sigue, muestran como el crecimiento del Producto Bruto Interno, pero que no se reparte, ¿no? Ni siquiera derrama, es una cosa bastante complicada. Sí, y los despidos que estamos viendo, como todos los días te enterás, es impresionante, pero el desmantelamiento que hay justamente con respecto a los trabajadores, las empresas, cubrís todos los días, estás como con novedades de desempleo, de desmantelamiento de empresas. Es decir, es impresionante tener que recibir esas noticias. Lo bueno es poder darlas en un ámbito, ¿no? Sí. Que no sea como los medios hegemónicos. Sí. Nos queda un ratito, sí, 2-3 minutos más que estamos buscando noticias para compartir con toda la audiencia. También recordarles que hoy vamos a tener, que no lo dijimos al principio, como invitado central al diputado Felipe Carballo, y él va a estar hablando sobre el llamado a sala al ministro de Ambiente, que ya fue, sí, pero nos va a poner un poco al tanto de eso. Como vemos todos los días hay llamados a sala en el Parlamento. Sí, se ve que no están haciendo las cosas muy bien. Sí, el problema el problema no, el llamado a sala es la interpelación, digamos, es un mecanismo que tienen los legisladores y las legisladoras para poder preguntar qué es lo que nos va a explicar, Sí. por ejemplo, ahora después en la segunda media hora Carballo en relación a todo lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno, Arasatí o como que tiene como distintos nombres. El problema es que después los legisladores, en esto de las mayorías, ¿no? Dan como por buenas las respuestas, aunque las respuestas sean completamente insatisfactorias, ¿no? O que de alguna manera demuestren que efectivamente hay irregularidades o que no hay una justificación para los distintos proyectos que se están llevando adelante, ¿no? No hay una justificación en que tenga que ver con el bienestar de la población, que como decía Pablo Siri recién, vos le des no sé cuántos millones para promocionando o apoyando programas de televisión que no tienen nada que ver con no nada. Reflejan la cultura de Pero, decir... y porque también ya antes les habías dado, ¿no? Lo de la posibilidad, este acuerdo que se hizo de que te pasamos por Vera TV y te damos no sé cuánto, que en realidad nadie mira por Vera TV los programas de aire de la televisión uruguaya, pero ahí se fueron también unos cuantos millones. Entonces, cuando vos ves que el Estado o que determinado gobierno empieza a meter mucha plata, ¿no? en determinados canales privados, y a su vez tiene una campaña sistemática en contra de, por ejemplo, el canal del TV Ciudad, Claro. ¿no? Que es el canal de público de Montevideo. Es como que decís, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, no? Porque nadie puede negar que el programa, que TV Ciudad es un canal que tiene una producción muy importante, nacional, y que cuando trae, digamos, los enlatados o trae programas del exterior tienen que ver con una cuestión cultural importante, o sea, es un aporte, ¿no? Independientemente de que, obviamente, si es el canal de la Intendencia de Montevideo, te va a contar sobre lo que hace la Intendencia de Montevideo, o sea, ¿no? O sea, obvio, pero eso está mal. Eso también hace, Se cuestiona es la cada ley de peso. medios, también Sí. está el tema del porcentaje que
también. vos puedas pasar de contenidos nacionales. Eso también es todo un tema, la ley de medios. Bueno, pero ahí nosotros nos dormimos, ¿no? Hay que hacer un poquito de Exactamente. autocrítica. Rendición de cuentas. Desde el Frente Amplio critican creación de cargos de confianza en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a partir de vacantes que no se llenan. Así que seguimos con los cargos de confianza. Sí. Y esto es el caso del Ministerio, hablábamos de Salto Grande, ahora Ministerio de Ganadería. Para ir terminando, ya que ya nos vamos para la pausa, les quiero Sí, hacer es una verdad, invitación. El 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Hay una actividad que se hace todos los años, pero en esta en particular el Frente Amplio la tomó como central, que organiza la coordinadora M. Invitan este lunes 11 de septiembre a las 11:30 en la Plaza Salvador Allende, después googleen ahí porque no tengo la dirección a mano, a la conmemoración del aniversario del golpe de Estado en Chile. Así que vamos allí a estar todos y todas, en particular los y las Frente Amplistas, que será allí donde tendremos como acto central para conmemorar los 50 años de golpe en Chile, y al compañero también Salvador Allende. Así que están todos invitados. Lunes 11 de septiembre, 11:30 horas. Listo, ya Bueno, llegamos. muy bien. Vamos a una pausa y Exacto. volvemos con nuestro invitado central del día de hoy. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Bueno, muy bien, aquí retomamos, volvemos de la pausa y ya tenemos a nuestro invitado central del día de hoy. No sé si es su primera vez que pasa por aquí, este diputado. Bueno, como lo mencionamos, Felipe Carballo, te damos la bienvenida. Gracias, Majo. Es un gusto para mí estar aquí en el programa. Creo que sí que es la primera vez que pasamos por acá, por este micrófono, así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, hubo una interpelación en el Parlamento al ministro de Ambiente referido a lo que venimos conversando hace ya un tiempo y denunciando también desde el Frente Amplio, que tiene que ver con esto del Plan Neptuno, y allí el Frente Amplio pudo realizar varias preguntas interrogantes con respecto a este proyecto, que además en los últimos días ha tenido algunas modificaciones bastante complicadas. ¿Qué pasó allí en aquella interpelación? Bueno, primero que nada, a mí me toca la responsabilidad como miembro interpelante llevar adelante esta interpelación, pero que en realidad la estoy haciendo en nombre del Frente Amplio. El Frente Amplio, como tú bien decías, ya venía trabajando desde este tema desde hace mucho tiempo, es uno de los temas centrales que nos preocupa, que está vinculado con el medio ambiente, que está vinculado con este recurso fundamental que lo es el agua para la vida, y a su vez porque entendemos y tenemos un montón de cuestionamiento en relación a este proyecto Arasatí. Ya habíamos tenido algunas instancias de régimen de comisión general, de participación dentro de las comisiones con el ex ministro Peña en su momento. Sí. Esas explicaciones no nos convencieron y decidimos desde el Frente Amplio avanzar sobre la base de la interpelación. ¿Cómo o con qué idea nos quedamos después de la interpelación? Bueno, primero que nada, con certezas, ¿no? Con mucha certeza de las cosas que desde el Frente Amplio veníamos sosteniendo, que se terminaron en gran medida certificando de que teníamos razón. Primero porque este proyecto de iniciativa privada, Arasatí, Neptuno, es un muy mal negocio para el Estado uruguayo y un muy buen negocio para las empresas privadas. Es decir, acá las empresas privadas se van a estar llevando una ganancia solo por prestar la plata a estos organismos a nivel internacional. Estoy diciendo el Banco Mundial, la CAF, incluso también el Banco República y algún otro organismo, una suma de 186 millones de dólares que vamos a pagar todos los uruguayos. La empresa constructora o el consorcio que ganó, digamos, el llamado a licitación, se va a llevar unos 127 millones de dólares. Para que tengamos una idea, ¿no? Es decir, de cuánto dinero estamos hablando. Nosotros tenemos un fuerte cuestionamiento porque en realidad si se hubiese optado por la inversión tradicional, que es que la empresa pública se haga cargo y que contrate a una empresa privada para que pueda desarrollar, le podría costar al Estado 300 millones de dólares más barato.
¿verdad? Digamos, una iniciativa de esta naturaleza. Pero nosotros seguimos afirmando y lo demostramos en la interpelación, y dentro de esa certeza que nosotros decíamos al comienzo, como no tuvimos respuestas claras por parte del Ministerio, estamos convencidos que esto es un negocio ilegal, ¿no? Y así como estaba planteado, digamos, este proyecto Arasatí es, a nuestro entender, ilegal, y también es inconstitucional, ¿no? Así como dos elementos bien claros, y voy a explicar por qué nosotros entendemos de que esto es ilegal. Primero, porque no es una iniciativa privada. Hemos escuchado al ministro... Pública-privada, no es una PPP. No es una PPP. Ahí va. ¿Verdad? Es decir, que esa es una confusión que tiene el ministro de Ambiente en relación a este tema, que creo que en gran medida no ha sido bien asesorado, ¿no? Y habla de una falta de conocimiento sobre los detalles de lo que es el proyecto de Arasatí. Es un poco la percepción que nosotros tenemos en relación a este tema, porque confunden una PPP con una iniciativa privada. Es decir, este proyecto de Arasatí no es una PPP, porque las PPP está claramente establecido en la ley que la rige, que no pueden ser destinados al agua, por ejemplo, ¿no? Porque el agua está protegida constitucionalmente a partir de la propia reforma de la Constitución que se dio en el año 2004. Sí. O sea que, por lo tanto, no puede aplicar una PPP específicamente para el proyecto de Arasatí. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Busca la vuelta y lo hace incorporar por una iniciativa privada, que es otra ley, que es la 17.555, pero que para hacer una iniciativa privada, en el momento que se presente, digamos, una iniciativa de esta característica, el Estado no debe estar estudiándola, o no debe estar estudiando tomar agua del Río de la Plata específicamente, ¿no? Cosa que demostramos de que en realidad la OCE ya había estudiado este tema en la década del 70, en el año 2000, en el 2001, en el año 2002, en la conformación del plan director de OCE en el año 2000, después hubo una ampliación de ese plan director en el año 2013. En cada una de las oportunidades que la OCE destinó técnicos, recursos económicos, recursos humanos, hubieron empresas inclusive y algunas consultoras que se financiaron con un aporte que había hecho el gobierno de Francia, que había puesto $1 millón para hacer justamente los estudios en relación a este tema. En todo ese proceso, la OCE siempre descartó la toma del agua del Río de la Plata por entender lo que era inconveniente, ¿verdad? Es decir, entonces esto no es una idea nueva, no es algo innovador, es algo que el Estado ha destinado un montón de recursos a hacer los estudios y que ha descartado, o sea que por lo tanto no calza en la ley 17.555. Pero, a su vez, tenemos una situación que lo genera mucho más complejo a esta situación, ¿no? O a este tema del proyecto Arasatí. ¿Por qué? Porque el gobierno y el Consejo de Ministros cambian los decretos. ¿Para qué? Para favorecer al consorcio. Y esto que nosotros decimos también lo demostramos. Es decir, la iniciativa privada ingresa en octubre del año 2020 en la Torre Ejecutiva, la Torre Ejecutiva lo agarra, se lo manda al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente se lo pasa a OCE lo tiene que estudiar y tiene que decir si está de acuerdo o no. ¿Bien? Eso fue en el año 2020. Pero en septiembre del año 2021, un año después, el Consejo de Ministros, ¿qué hace? Cambia ese decreto, que es el 442 del año 2002, que es un decreto que rige la ley de inversión privada, la 17.555, que lo que dice es que tiene que haber una definición por parte del organismo interesado de declararlo de interés. De OCE sería en este caso. En este caso de OCE, claro. Cosa que nunca existió. Pero a su vez también dice dos cosas más. La primera, que se tiene que publicar en el diario oficial. Y también dice específicamente que se tiene que publicar por 60 días. A los efectos que todas las empresas, que toda la ciudadanía se entere de que el organismo del Estado está haciendo un llamado específicamente para ideas o iniciativas en relación a ese tema. Eso no existió. Y eso incide directamente en el porcentaje de ganancia que va a tener la empresa cuando se presenta la licitación. Entonces, se le otorga un 12% de ventaja. Entonces, un 12% de ventaja es mucha ventaja para cualquier otra empresa que quiera competir, en este caso con el consorcio Aguas de Montevideo, a los efectos, digamos, de presentar también una iniciativa privada de esta característica o presentarse en la licitación. Eso
¿Qué es lo que habla y qué es lo que demuestra, a nuestro entender, que esto tenía nombre y apellido desde el arranque, ¿no? Estas cosas que nosotros estamos planteando, desde el Ministerio de Ambiente se ensayó la respuesta que, bueno, que en ese momento todavía no había resuelto la OCE, que recién lo había hecho en el año 2023. Ahora, esto favoreció directamente a que este consorcio Aguas de Montevideo tuviese esa ventaja en el caso, digamos, de presentarse en la licitación, que fue lo que terminó ocurriendo. Y en el caso de que hubiese perdido el llamado a licitación, lo hubiese ganado alguna otra empresa, esa empresa, Consorcios de Aguas de Montevideo, ya se había asegurado $2 millones por el solo hecho de haber presentado la iniciativa, ¿verdad? Porque así es que funciona el tema de la ley. Entonces, esto no es una PPP, esto no es una iniciativa privada, esto es un híbrido, esto es un invento que hizo el gobierno con un claro objetivo, que es privatizar el agua. Privatizar el agua, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que el agua, tanto subterránea como superficial, en un todo, le pertenecen al Estado. Y acá la empresa privada es la que va a tomar el agua del Río de la Plata, ¿verdad? Sí. Va a construir la toma de esa agua, y va a construir la planta y va a construir el polder. ¿Qué es el polder? Es un gran tajamar, que tiene 230 hectáreas que están destinadas para eso. Todo eso va a ser de manos de los privados. ¿Qué es lo que va a hacer la OCE? Va a gestionar eso. O sea, dentro de la planta de los privados, imagínense que ahí van a haber funcionarios públicos trabajando, ¿no? Y administrando eso. De las 70 plantas que se tiene por parte de OCE en todo el Uruguay, es la primera vez en la historia que la OCE le va a tener que comprar agua al privado para poder potabilizarla. Eso que está contando. ¿No? Para poder potabilizarla. Entonces, ¿esto qué significa? Significa es que los privados van a tener la llave de paso. Claro. ¿No? Los que pasan a ser dueños del agua bruta van a ser los privados. Y esto es privatización, ¿no? Y como ustedes se acuerdan el planteo que hizo el presidente de la República en su momento, que la fruta no caía lejos del árbol. Sí. Bueno, eso se trata de eso también, ¿no? Porque el árbol fue mucho más directo en materia de privatizaciones. Ahora la fruta, en realidad, está dando determinados pasos que son más sutiles. Solapados, sutiles, pero que van en la misma dirección, que es la entrega de los elementos estratégicos de nuestro país a manos privadas, en este caso el agua. Y nosotros sostenemos que esto es totalmente inconstitucional. Y a su vez también lo que hemos visto en todo este proceso es que lo que ha hecho el gobierno es poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, se avanza con el tema de la licitación, se va avanzando con el tema de la licitación, se entrega, se adjudica esta licitación. Una semana antes de ir el ministro al Parlamento a dar las explicaciones, dijo, bueno, no nos interesa lo que piensa el Parlamento, nosotros seguimos para adelante con esto, ¿no? Que nos parece una falta de respeto total, no a nosotros, ¿no? Sino que a los representantes del pueblo, de todos los uruguayos que están ahí en el Parlamento y que teníamos un montón de dudas, y seguimos teniendo en relación a este tema. No hicieron el estudio de impacto ambiental. Sí, te iba a preguntar eso. ¿No? Y esto tiene una incidencia enorme, porque esto va a aumentar los costos, es más, hubieron algunos legisladores que se atrevieron a decir de que esta obra no va a ser por 890 millones, sino que se habla de más de 1.000 millones de dólares, cosa que le da la razón, porque al no tener ni el proyecto ejecutivo, que es el detalle de la obra, ¿no? Específicamente cómo se van a hacer, cómo va a ser todo el tema de la cañería, el recorrido que va a tener. Tengamos presente que van a pasar un montón de predios, de terrenos, que son entre 80 y 90 kilómetros, desde Arasatí hasta la zona de acá de Melilla. Van a pasar por los humedales, por zonas protegidas. Bueno, si hay que correr determinadas palmeras o cortarlas, si hay que cortar monte nativo, si tenemos que correr ese paso de la cañería para hacer el cruce en el Santa Lucía, todo eso se va a encarecer. ¿Por qué? Porque no está pronto. Entonces a nosotros nos criticaron en su momento porque habíamos demorado mucho en la preparación de lo que era el proyecto Casupá. Sí. Ahora, en el proyecto Casupá, que es una de las alternativas, que estamos convencidos que ese debería ser el camino, lo que hizo el gobierno del Frente Amplio, trabajó sobre el impacto ambiental. ¿Llevó tiempo? Sí, llevó tiempo. Yo
varios años, Sí. pero se armó todo eso. Obviamente que todo ese proceso se cortó. ¿Por qué? Porque perdimos el gobierno. El Frente Amplio perdió las elecciones en el año Pero 2019. para hacer una cosa correcta hay que hacer toda una Hay investigación. que hacer toda una en el tiempo investigación, necesario. ¿verdad? Y en ese momento lo que hizo el Frente, que todos lo vimos, lo escuchamos en su momento, en ese momento el presidente Tabaré Vázquez le entrega al presidente Lacalle Pou la propuesta con la financiación, con los estudios de impacto ambiental. Bueno, el gobierno que ingresa, este gobierno herrerista que ingresa, toma la decisión de no hacer caso a esa propuesta que le había hecho el Frente Amplio y va por la decisión de sí aceptar la iniciativa privada de una empresa privada, y eso también habla a las claras de que se tiene una misión, una mirada y una visión de favorecer a los Mayagor. Y que no es de extrañar porque lo dijo el presidente. Sacándole un poquito del tema y dado que usted es el titular justamente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, estamos en el marco de los consejos de salario, ya la rendición de cuentas pasó de diputados a Senado, pero ¿cómo se estuvo trabajando justamente en el marco del trabajo allí, en las comisiones? Bueno, nosotros tenemos una comisión de legislación y el trabajo que ha tenido una tarea permanente, ¿no? Y bastante difíciles por momentos, porque los trabajadores han venido perdiendo en forma permanente, no es solo trabajo, sino que también es seguridad social, y con este mazazo que nos dieron de la reforma de la seguridad social, en donde nos aumentan la cantidad de años para poder jubilarnos, nosotros estamos recibiendo en la comisión todos los miércoles, debe ser una de las pocas comisiones en el Parlamento que funciona todas las semanas, diferentes delegaciones, y las diferentes delegaciones lo que han venido planteando en forma permanente es la pérdida de derechos. La pérdida de derecho, digamos, de las mesas de negociación, la pérdida de derecho en materia de las licencias sindicales, la pérdida desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, pérdidas permanentes, ¿no?, que se han dado a través de las propias políticas que se han venido desarrollando desde el Ministerio de Trabajo y del gobierno en su conjunto, que golpean las espaldas de los trabajadores. Miren, nosotros ahora recibimos, y hace un momento nada más, al sindicato del Instituto Nacional de Estadística, que hicieron un conjunto de denuncias, y yo estoy en condiciones, a partir de haberlo escuchado ya por segunda vez a esta delegación de trabajadores, o al menos del sindicato, de que el Instituto Nacional de Estadística está en problemas, ¿no? Es decir, primero porque tienen diferentes contratos públicos, privados. La gente que está haciendo el censo hoy, sí, para que tengan una idea, ¿saben cuánto les pagan? No quiero saberlo. 600 pesos, pero por cada censo que hacen le pagan no. 10 pesos y 25, ¿no? Si alcanzan a hacer el censo, bueno, le pagan 25 pesos. Uno saca la cuenta y estamos hablando de 12.500 pesos, nominal, ¿no? Sería por debajo del salario mínimo, ¿no? Claro, ¿no? Y es cierto, son por 6 horas. Ahora, esos son los trabajos, o sea, este gobierno no tiene política de empleo. Y bueno, se lo hemos exigido en forma permanente al ministro, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay un problema con el tema de las licencias sindicales, están teniendo estos trabajadores también dificultades desde el punto de vista de las condiciones, porque bueno, tienen que hacer determinadas actividades en los barrios, y ahí los rapiñan, los roban, no tienen conocimiento de cuántas denuncias hay vinculado a esto, está muy vinculado con el tema de la seguridad pública, bueno, y estamos hablando de gente que está percibiendo un salario, en el mejor de los casos, de 10.000 pesos, 10.500 pesos por mes, ¿no? Entonces, eso también le baja la estadística cuando te preguntan, eso. Bueno, claro, porque ellos los dicen, sí, niveles de trabajo desocupación. hemos dado o aumentó, digámosle, pero este tipo de trabajo sería. Exactamente, estamos hablando de estas changas, ¿no? Porque en realidad son changas. Sí, son changas. ¿Quién resuelve la situación de una familia con 10.000 pesos? ¿No? Y somos conscientes que tenemos una realidad en el país donde hay más de 500.000 trabajadores que están ganando 25.000 pesos, ¿no? Y se ven en figurilla para poder afrontar lo que son los gastos diarios, ¿no? Y nadie llega a fin de mes, ¿no? Es decir, entonces, esa realidad repercute en diferentes lugares. O sea que, por lo tanto, desde la comisión
Ahora nosotros estamos proponiendo de que era necesario convocar al secretario de Presidencia, a Álvaro Delgado, que vaya a la comisión, porque como el INE depende directamente de Presidencia de la República... Estos trabajadores están sindicalizados, ¿no? Estos que están haciendo sí, el censo. Ahí va. Ya Pero existe, es el INE que va, es decir, son los... Son trabajadores del INE. Sí, claro, INE. porque el sindicato en realidad es un sindicato que nuclea algo así como 200 y algo de trabajadores, que es el sindicato del INE, ¿verdad? Sí, sí. Ahí va. Entonces, dentro de los diferentes contratos, ahora ingresaron para hacer toda la tarea del censo muchos trabajadores que son contratados, que son de las changas estas que nosotros hablamos, Claro. y que hoy el sindicato también está tratando de regularizar esa situación y mejorarle un poco las condiciones de trabajo. Ha renunciado mucha gente, pero y claro, fíjate los montos de lo que estamos hablando. Y estás arriesgando la vida. Estamos diciendo que esto que vos decías, ¿no? Entran a los barrios con la tablet, ¿no? Porque van con Sí, perfectamente por 10.000 pesos. O sea, Sí. ¿cómo estará la cosa que los trabajadores están dispuestos a poner sus condiciones de vida en función de 10.000 pesos? Claro. Si estará difícil la movida. Y a su vez también porque tenés toda esa otra situación de que están Decías reclamando lo de la Álvaro mesa Delgado, que te corté, sí, disculpa. lo de la mesa de negociación, ¿verdad? Una mesa de negociación que sea real, Sí, ¿no? bueno. Pues si lo vinculamos con el tema anterior que estábamos hablando, también se genera en esas situaciones. O sea, desde las jerarquías de estos ámbitos se entiende que una mesa de diálogo es mandarle un mail, Sí, sí. ¿no? O sea, escuchar lo que tenía para decir. no les entra en la cabeza que una mesa de diálogo es sentarte a hablar Para con los discutir trabajadores, y ¿no? resolver Es decir, y- con las delegaciones para poder intercambiar, porque los trabajadores en realidad lo que están haciendo también es tratando de ayudar, ¿no? A resolver determinados problemas a partir que lo estás poniendo de manifiesto y que la gente se entere. Mirá, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? No es por mail, no es por un mensaje de WhatsApp. O sea, vos tenés que generar los ámbitos de negociación colectiva, de intercambio, con la organización sindical. Y estas cosas son bastante difícil de llevarlas a la práctica. Lamentablemente eso se da en algunos ámbitos, como en esto que estamos hablando. Pero bueno, desde la dirección del INE, cuando fue convocada a la comisión de trabajo, se nos decía, no, nosotros tenemos un diálogo permanente, ¿no? Y ese diálogo permanente, según los trabajadores, no existe. Entonces, si no lo puede resolver quien está al frente del INE, nosotros pensamos que hay que convocar al secretario de Presidencia, ¿no? O invitarlo a que venga a la comisión, y bueno, tratar de poner de manifiesto estas cosas que están planteando los trabajadores y saber cuál es la explicación que tiene la jerarquía, digamos, en relación a este tema del INE, porque depende directamente de Presidencia. Pero estamos trabajando en estos temas. Estamos recibiendo, como dijéramos hace un momento, delegaciones de trabajadores con un montón de dificultades y problemas, y las cosas que podemos hacer desde la oposición, que es también parte de nuestra responsabilidad, controlar al gobierno, Claro. exigirle al gobierno determinados cambios y tratar de encontrarle salida, ¿no? Y a esto nos pasó con el INE, nos pasa con los trabajadores del gas, que también tuvieron un conflicto larguísimo, el tema del seguro de desempleo. Creo que ahora lo que se hizo fue una situación en la cual alguna de las potestades que se tenía desde el punto de vista parlamentario, por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, lo maneja a Mieres, Sí. directamente, o sea, se le otorgó un cheque en blanco para que él directamente pueda negociar con los trabajadores y le entregue a los trabajadores. Se olvida, olvídate. Por lo menos en esa derecho que teníamos los parlamentarios de conocer cuáles eran las realidades para la extensión del seguro de desempleo, ¿verdad? Bueno, son algunas de las cosas de las que han venido sucediendo, y después, bueno, hay un recorte por todos lados, a partir de lo que fue el decreto 90 del año 2020, cortaron todo lo que tiene que ver el tema de los funcionarios, Sí. funcionarios públicos, no así en otros ámbitos, ¿no? O en los cargos de confianza, porque nos vamos enterando todos los días de que en los cargos de confianza, por ejemplo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en Salto Grande. en Salto Grande, fíjate ahora, ayer nosotros terminamos resolver como Frente Amplio, y que tuvimos el apoyo también de Cabildo Abierto y algunos otros legisladores, creo que también el Partido Ecologista, interpelar al ministro de Relaciones
Exteriores y a la ministra de Economía por estos 200 millones de pesos que se le entregó a la CTM. La CTM es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en este año, pero el año pasado se le entregó 7 millones de dólares también, ¿no? Ahora han contratado a diestra y siniestra a punteros políticos, a ediles, ex ediles, que de sus listas, ¿no? O sea, armando todo la Yo tengo el convencimiento de que No disimulan nada. no disimulan absolutamente nada. Es más, tengo el convencimiento que ellos ya saben que no van a volver a ganar el gobierno, ¿no? Entonces están tratando de dejar Sí. De acumular instalado en todo lo que diferentes se pueda. lugares Lamentable. lo que pueda, ¿no? Entonces, así como entregan a las empresas privadas, digamos, determinadas iniciativas o beneficios, también están haciendo con su gente para tratar de armar ese aparato electoral, con cara de piedra, ¿no? Entonces nosotros queremos, y se hizo, y que el miembro interpelante va a ser Nicolás Viera. Viera, Sí. del diputado de Colonia, donde se va a estar discutiendo, intercambiando, y queremos explicaciones en relación a este tema. Ahora, también es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros estamos para legislar en el Parlamento, hacer las leyes, pero también para controlar los recursos del Estado y controlar al gobierno. Entonces creo que todas estas instancias son muy importantes para poner sobre la mesa y al descubierto muchas de las cosas que se vienen haciendo y de la forma que se viene manejando, porque no vale todo, ¿no? Es decir, no vale todo. O sea, acá estamos hablando de que de esos 200 millones de pesos que se otorgan por el Ministerio de Economía y Finanzas directamente a la CTM, hay un porcentaje enorme que es para pagar estos contratos. El mayor porcentaje. ¿No? Estos contratos, estos sueldos de esta gente que ha ingresado a dedo, ¿no? Y Que le es San pagan 10.000 Santiago. pesos a los trabajadores Y del le INE. pagan 10.000 pesos a los trabajadores del INE. No, claro, ¿no? es una Ese es cosa, como- es pornográfico ya, ¿no? Exactamente, ¿no? La cuestión. Le agradecemos muchísimo al diputado que haya estado con nosotros aquí. Siempre agradecemos que vengan porque este intercambio se hace mucho más ameno. Y como dice nuestra diputada Ana Olivera, el Parlamento escuchando realmente, los parlamentarios escuchando a las organizaciones. Sí, la importancia que tiene esto y que Ana muchas veces nos transmite es la necesidad justamente del trabajo de cercanía y estar con la gente y estar ahí con los trabajadores. Creo que es una tarea fundamental que tenemos todos los compañeros del Frente Amplio en el ámbito donde estemos. Así que un gusto para mí haber estado participando en este programa y estamos a las órdenes. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles en una nueva edición de A la Izquierda Late el Corazón por Radio Fénix. 1330 AM. Gracias, Federico.